Bueno, muy bien, estamos presentando nuestro resumen completo de este día, lunes 20 de junio. Recordamos que hoy se recuerda la figura de Manuel Belgrano, que murió un día como hoy, 20 de junio, en el año 1820, víctima de una enfermedad llamada hidropesia o hidropesía, no sé cómo se pronuncia, chicos, que es un problema de edemas. Belgrano padecía de este problema de edemas que lo llevó a la muerte, ¿no? Recordamos que el médico escocés que lo atendió, el doctor Joseph Redhead, recibió como pago por su atención médica un reloj de parte de Belgrano que no tenía un peso, ¿no? Claro. Y ese reloj había sido, por lo menos por lo que yo he leído, regalado al general Belgrano por el rey Jorge III de Gran Bretaña, rey británico. Y el médico escocés no aceptó el pago del reloj y así murió Belgrano en la pobreza. Un gran defensor, Marcelo. Hidropesía, sí, porque lleva acento. Sin duda, hay que recordar que Manuel Belgrano fue un gran defensor de la libertad de comercio, ¿no? Fue un hombre, un economista, digamos, muy avanzado para su época, ¿no? Con las ideas, por supuesto. Uno de los episodios más tristes de la historia argentina que yo releía ayer fue cuando le robaron los dientes a Belgrano, ¿no? En la época del general Roca, presidente, los restos de Belgrano fueron exhumados y hay dos ministros de Roca se quedaron con dos dientes, ¿no? Y fue un escándalo nacional, ¿no? Ustedes recuerdan ese episodio tan horripilante de la historia argentina, ¿no? ¿Sabían eso, no? No, esa no la tenía. Exactamente, lo releí ayer. No sé cómo tuve tiempo, pero lo releí ayer. Así que bueno, estamos entonces presentando nomás entonces este resumen completo de hoy, lunes 20 de junio. Presenta. Mucha gente me dice feliz Día del Padre por ayer, muchas gracias. Al que le mandamos un video familiar con toda la familia fue a Juan. Un capo que ayer, de familia, sí. Que ayer cumplía años. Estaban los chicos, Gracias. las chicas, las novias de los chicos, y estaba Félix. Sí. Ahora viste cómo son los chicos, ¿no? Le digo, chicos, hagamos un video para Juan. Pará, pa. No se puede, pa. Ese plomazo. Ese plomazo. Bueno, los forcé a todos, finalmente los paré a todos y les hice hacer un video para la dirección a cargo de Laura. Laura hizo el video y se lo mandamos a Juan, por supuesto, ¿no? Gracias. Bueno, hacemos un repaso completo y dejamos para el final tanto lo que el presidente dijo ayer como cuál es mi interpretación de por qué el presidente dijo lo que dijo ayer. Recordamos que la semana pasada hablamos de la radicalización como una respuesta política, no ideológica, a los problemas. Generalmente los presidentes se radicalizan cuando están complicados, sobre todo cuando están débiles, ¿no es cierto? Así es. Y me da la impresión de que la cantidad de, digamos, barbaridades que dijo ayer el presidente Fernández tienen que ver efectivamente con este problema que él tiene de un muy mal momento político, cuya respuesta es el extravío, la radicalización. Un presidente, digamos, en un estado de cosas más o menos normal, no necesita hacer o decir las cosas que ayer dijo el presidente. Pero antes, permítanme un repaso general, porque en el medio hay cosas muy importantes, en particular, querido Willy, un artículo que leí ayer en La Nación, que me dejó literalmente electrificado. Y como lo leí anoche, fue lo último que hice antes de tratar de dormir, tuve pesadillas por leer por el artículo. El trabajo del señor Marco Buscaglia, claro, ayer en La Nación. ¿Cómo vas a leer una nota de Buscaglia antes de dormir, Marcelo? Sí, Willy me dice cómo lee un artículo de Marco Buscaglia antes de dormir. Le mandamos un abrazo a Marco. Solamente a mí se me ocurre. Gran economía. Ustedes saben entonces que ayer fue electo presidente de Colombia en segunda vuelta Gustavo Petro, se impuso en el balotaje con 50.4% de los votos. Le ganó a este personaje bastante raro llamado Rodolfo Hernández, un populista, digamos, de derecha, pongámoslo así. Petro fue senador, fue 3 veces candidato a presidente, fue alcalde de Bogotá y fue, bueno, integrante del tétrico M19, ¿no es cierto? Bueno, veremos qué implica este nivel de ruptura en la tradición política colombiana, siendo que es la primera vez que es electo allí un presidente de izquierda. El presidente Fernández reaccionó ayer rápidamente, dijo, me llena de alegría el triunfo de Gustavo Petro. Y es muy interesante lo de Francia, que comentábamos temprano con Juan,
Porque en Francia se dan simultáneamente no uno, sino dos fenómenos muy inquietantes. El primero es el nivel de abstención. Votó, por lo menos por lo que yo vi anoche en la prensa europea, apenas el 38% de la gente. Y estamos hablando de una democracia tan relevante como es la francesa, ¿no es cierto? Sí. No es obligatorio, obviamente, Marcelo, ¿no? No es obligatorio. Que no es obligatorio. Digo, no es obligatorio votar, pero aún así votó el 38% de la gente. Es calamitoso igual, es calamitoso. Elecciones parlamentarias, ¿no? Y obviamente se produce al mismo tiempo una inclinación hacia los extremos, tanto la extrema derecha que encabeza la señora Marine Le Pen, como la extrema izquierda que encabeza el señor Mélenchon. Sí. Bueno, así que ahí tenemos los dos fenómenos que inquietan al mundo de manera simultánea: el nivel de poca participación de la gente en la política y la inclinación de los que van a votar hacia posturas extremas. Quiere decir entonces que Macron ha perdido el control del Parlamento y que por supuesto deberá negociar. Es obvio que en Francia la inclinación a negociar es más importante que en Argentina, donde los tipos ni siquiera se hablan por teléfono. Pero bueno, veremos cómo hace un tipo con la habilidad de Macron para sobrevivir a esta situación. En cuanto al tema Rusia-Ucrania, lo más importante en este momento es que la estratégica ciudad de Severodonetsk, de la que hemos hablado tanto después de la caída de Mariupol, aún resiste, es decir, no termina de caer. Cuando caiga, probablemente Putin tenga despejado el escenario para su proyecto de incluir una parte del territorio ucraniano directamente como parte del territorio ruso. Saben ustedes que ha habido avances para integrar a Ucrania a la Unión Europea, es decir, el estatus actual de Ucrania es, digamos, aspirante, candidato a ser parte de la Unión Europea, pero esto puede tomar mucho tiempo, lamentablemente, ¿no es cierto? Y finalmente, antes de cambiar el tema, les recuerdo que habló Putin en una especie de foro de Davos, que él tiene, un foro económico que ocurre cada año en San Petersburgo, y a mí me llamó la atención el nivel de los invitados de Vladimir Putin, ¿no? Porque estaban, estaba el señor Lukashenko, que es el dictador de Bielorrusia, estaban los talibanes, que gobiernan mano militar y Afganistán, estaba el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, estaba el presidente egipcio, el general Al-Sisi, que es un dictador. Estaba el presidente de Kazajstán, estaba Delcy Rodríguez, que es el vicepresidente de Venezuela, y otros personajes por el estilo. Bueno, ayer se han publicado muchos rumores, no ya aquí en Buenos Aires, sino directamente en la prensa europea, sobre la salud del Papa Francisco. Es más, el diario El País de Madrid ayer habló de la rumorología vaticana respecto de que el Papa podría incluso estar cerca de una posible renuncia. Esto lo publicó ayer, acá está el diario El País de Madrid. Obviamente esto es inverificable por nosotros, por cierto, pero es un dato a tener en cuenta. En este contexto el Papa habló este fin de semana sobre la prensa, ¿no? Primero criticó el fenómeno de las fake news, es decir, las noticias falsas, que en rigor de verdad las fake news están originadas no en la prensa profesional, sino en la política, ¿no es cierto? Es decir, la política, la que a través de las redes sociales inunda el mundo de fake news. Y él mezcló todo, porque además agregó que si tomamos a los medios de hoy, dijo, no hay limpieza, no hay honestidad y no hay integridad. A mí me resultó un comentario muy inapropiado. A ver, otro comentario inapropiado del Papa Francisco, siento que puede ser efectivamente que haya una prensa que no tenga ni limpieza, ni honestidad, ni integridad. Pero no es toda la prensa, es una parte seguramente menor de la prensa. A ver, ¿dónde está la falta de honestidad y de integridad y de limpieza en el New York Times, en CNN, en el diario Clarín, en La Nación? Explícame. El Le Monde, Telegraph. El Corriere de la Sera. Bueno, sí que me parece que el Papa esté de vuelta diciendo cosas raras. Bueno, Willy ya habló de las criptomonedas que están derrumbadas, y un comentario breve antes de meternos en la agenda argentina sobre
el tema del señor Julian Assange. Ustedes recuerdan que Assange fue el tipo que reveló los Wikileaks, y que terminó perseguido por la justicia norteamericana y refugiado como asilado en la embajada de Ecuador en la ciudad de Londres, ¿no? Uh-huh. Allí le hizo un gran reportaje en su oportunidad en esa embajada mi amigo Jorge Fontevecchia para el diario Perfil, ¿no? Bueno, la justicia británica autorizó la extradición de Assange a Estados Unidos, donde puede enfrentar cargos por 150 años de prisión por haber revelado documentos. Y yo me acordé ayer, Willy, Juan, Nico, de los papeles del Pentágono, ¿no? Que fue también una secuencia de documentos que presentaron en los años 70, esencialmente el New York Times y luego el Washington Post, revelando documentos vinculados a la guerra de Vietnam. No viene el caso, digamos, pero papeles similares, digamos, a lo que podrían ser Wikileaks, ¿no? Y finalmente, cuando el gobierno de Nixon intentaba por todos los medios que esto no se publicara, finalmente intervino la Corte Suprema, que en un fallo de los más importantes de la historia, tal vez el fallo más importante de la historia en materia de libertad de expresión, la Corte norteamericana argumentó, por 6 votos contra 3, que todos los mandatos concedidos para impedir las publicaciones de la prensa eran inconstitucionales y que los medios podían seguir publicando la información bajo el argumento de que la gente tenía derecho a saber, ¿no es cierto? Entonces, habrá que ver si efectivamente puede aplicársele al caso de Julian Assange un criterio similar. Lo que me llamó la atención en el caso argentino vinculado a Julian Assange es el comentario que hizo la señora de Kirchner, una especialista en perseguir periodistas y en tratar de obturar la libertad de expresión. Yo soy un sobreviviente, digamos, a esa situación, y de hecho también lo ha sido en nuestro programa en su momento en Radio 10 y después en Radio Mitre, digamos. Yo fui hasta perseguido por la calle, y yendo a almorzar a la casa del señor Fontevecchia justamente por la gente de la señora de Kirchner, y no me hagan dar nombres, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que la señora Kirchner presentó el caso de Assange como un precedente alarmante para el periodismo de investigación, ¿no? Yeah. Y hizo una encendida defensa de la libertad de expresión de Assange. Presumo porque en el caso de Assange su difusión de los Wikileaks perjudicó a lo que se llamaría el norte, ¿no es cierto? Claro. En lo que respecta al sur, se ve que la señora Kirchner no tiene tanta preocupación por la libertad de expresión. Bueno, hoy va a hablar el presidente Fernández en un acto en el Centro Cultural Kirchner, y luego lo hará la señora de Kirchner, ¿no es cierto? En un acto organizado por la CTA. Ustedes recuerdan que la última vez que ella habló en público fue en Tecnópolis. En Tecnópolis, gracias Romina, con el todavía tengo tos del ya va a pasar, COVID, ya va a ¿no es cierto? Bueno. No empieces a toser ahora. Bueno, Enrique, ¿qué querés que haga? Bueno, espero que te recompongas rápido. La última vez que habló fue un escándalo, ¿no es cierto? El gasoducto. La lapicera del presidente de vuelta, fue bueno, obviamente después de su alocución terminó su vida como ministro Matías Culfas, así que veremos qué es lo que dice la señora Kirchner en el día de hoy. Muy interesante la encuesta publicada ayer por La Nación, ayer o antes de ayer, mejor dicho, de la consultora Suban Córdoba y Asociados. Sí. La publicación tenía como propósito básicamente mostrar la caída que registra la imagen de Javier Milei luego de sus comentarios sobre la aportación de armas y la venta de órganos, ¿no? que cayó. Pero la encuesta muestra datos que son mucho más relevantes que lo de Milei, ¿no? Por ejemplo, el 60% de los consultados por Suban Córdoba desaprueba totalmente la gestión del presidente Fernández, más un 9% que la desaprueba parcialmente, quiere decir que prácticamente un 60-70% de la opinión pública argentina desaprueba la gestión del presidente. La señora de Kirchner conserva una imagen favorable, es un mérito realmente, ¿no? Del 34,8%, y el presidente del 27%. Sergio Massa
tiene una imagen negativa casi superior a la de ambos, 70%. Y Máximo Kirchner 67%, ¿sí? Está peor Massa que Máximo Kirchner, ¿no? El 71%, 72% cree que el país va en la dirección incorrecta, y una amplia mayoría, de casi el 59% de la gente, sostiene que para mejorar la economía el próximo gobierno debería aplicar medidas de shock, y no de gradualismo. ¿Recuerdan aquella discusión entre shock y gradualismo? Bueno, mañana martes, según ha informado mi amigo Ricardo Roa, que es uno de los directores del diario Clarín, la Corte Suprema de Justicia podría rechazar las apelaciones que la señora Kirchner presentó ante la Corte para obturar causas judiciales, en particular esta, que es la de Vialidad Nacional, donde se investigan la adjudicación de contratos de obra pública en Santa Cruz al señor Lázaro Báez, ¿no? Lo que generó los dólares de la Rosadita, Marcelo. Los dólares, claro. Esto es muy importante porque es el delito precedente, bien me lo aclara Willy, a los dólares de la Rosadita. Claro. Porque obviamente se supone que de esa obra pública surgían fondos negros que se blanqueaban luego a través o se canalizaban a través de la Rosadita. Así que imagínense el despelote que se puede armar mañana, si efectivamente la Corte Suprema de Justicia toma semejante determinación. Considerando lo que han escrito sobre el tema hace unos días Eduardo Van der Koy y ayer domingo Ricardo Roa, me da la impresión de que efectivamente esto podría ocurrir, considerando la buena información que generalmente manejan tanto Ricardo como Eduardo Van der Koy. Bueno, en cuanto a la economía, ya habló bastante Willy, algunos temas que a mí me llamaron la atención, sobre todo los dichos de Miguel Pese, el presidente del Banco Central, que primero ha calificado de maniobras de desestabilización a lo que ha ocurrido en los últimos días con el dólar. Es decir, él no lo relaciona con un hecho obvio, sino que se le ocurre una teoría conspirativa, ¿no? Es decir, el hecho obvio, ¿cuál es? Que hay gente que raja de los bonos en pesos, y ¿dónde va a ir a parar? Al dólar, ¿no es cierto? Y eso produce obviamente un aumento en su nivel de cotización. Y al mismo tiempo de calificar de maniobras desestabilizadoras las que hacen subir al dólar, mencionó el hecho de que a su juicio la inflación de la Argentina de hoy expresa una puja distributiva, que es lo mismo que ha dicho el presidente en términos aparentemente más técnicos. ¿Qué es una puja distributiva? Bueno, es cuando el país le va a bomba, es decir, hay un enorme crecimiento económico y los sectores pujan por la distribución. Entonces los empresarios suben los precios para capturar la enorme cantidad de plata que tienen los argentinos. Esto es lo que cree el presidente del Banco Central. Hay que meter al Estado, porque en esa puja distributiva el que se la lleva todo es el Estado con los impuestos, Marcelo. Respecto a la llamada puja bola de las LELIQs y los vencimientos de bonos en pesos que van a operar a fin de este mes, les recomiendo que lean, pero háganlo durante el día, no como yo lo hice ayer. No, antes de dormir no. Antes de dormir no, acá me dicen mis compañeros, el artículo que firma ayer en La Nación Marcos Buscaglia, que llama El problema de la deuda en pesos golpea al gobierno, hace un examen muy interesante sobre lo que está pasando con la deuda indexada que ha emitido el gobierno y que tiene ahora vencimientos muy grandes y que por supuesto de no renovarse esos vencimientos o parte de ellos, obviamente la dinámica se presenta muy complicada. La inflación prevista para este mes de junio, mes que estamos hoy a día 20, ya podría acercarse, según algunos pronósticos que leí ayer, al 5,5%. Así que estaríamos como siempre, digamos, en torno entre el 5 y pico por ciento y el 6%. El gasoil sigue faltando, excepto que se lo pague, por ejemplo, 200 pesos en la provincia de Misiones o 300 pesos, como se subrayó ayer, en la provincia de Tucumán. Bueno, en cuanto al avión, le meto un poquito de pata. A ver, recordamos primero que el jefe de los espías del Paraguay ha confirmado
que no solamente alertó a la AFI argentina respecto del avión, sino de las características personales del tal Gholam Reza Ghasemi, que es el piloto del avión. Lo propio ha hecho, según hemos leído, el FBI, lo ha contado ayer Daniel Santoro, que vinculó a este tipo, el piloto del avión, con las fuerzas Al-Quds de Irán y por supuesto con Hezbollah, que es lo que está detrás de los Al-Quds. También, según Eduardo Mondercoy, ha habido una tercera alerta que fue directamente del gobierno israelí. Así que hubo 3 alertas: la paraguaya, la israelí y la aparentemente del propio FBI. Obviamente que el gobierno ha relacionado esta historia con una conspiración, sobre todo por lo denunciado por Leopoldo Moró, que es diputado kirchnerista, que dijo que es coincidente, a él le parece una obviedad, que en la semana en que el presidente estaba en la Cumbre de las Américas haya aparecido el avión en Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, usted tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, excepto que Biden, por ejemplo, haya hecho aterrizar el avión deliberadamente en Buenos Aires el 6 de junio pasado para que coincidan las fechas, ¿no es cierto? Claro. El presidente partió el día 7, así que se cruzaron en el 6. Sí. Así que a juicio de Leopoldo Moró, aquí hay una conspiración. Y el presidente ha dicho que se quiere montar detrás de esta historia, lo acusó la oposición de esto, un movimiento oscuro, y que a su juicio no hubo ninguna irregularidad. Bueno, veremos qué es lo que hace el juez, obviamente, y yo presumo que el avión quedará aquí por mucho tiempo como consecuencia de que nadie le puede cargar combustible. Claro. Creo que tiene por ahora, 30.000 litros en sus tanques, y con eso no puede salir a ningún lado porque está bajo el nivel de regulación que requiere un 747 para poder despegar, ¿verdad? Hay un trabajo también excepcional firmado ayer por Martín Rodríguez Yebra en La Nación, con detalles sobre la cuestión del avión. A mí, personalmente, esto es una conjetura, ¿no? Como dijo Rossi, una percepción. Una presunción. Una presunción. Si uno mira los últimos acontecimientos argentinos en materia de política internacional, es decir, la postura muy débil de la Argentina frente al tema de Rusia, la posición que ha tomado el presidente Fernández en la cumbre respecto de Venezuela, la postura que ha tomado el embajador argentino en China respecto a las violaciones de derechos humanos contra la comunidad uigur, el envío de un embajador a Venezuela que dice que en realidad Maduro ya arregló todos los problemas que había producido antes, opinión que ha avalado el presidente Fernández, y una serie de cuestiones adicionales que no vienen al caso. A mí me parece que cierra perfectamente que esta clase de aviones aterricen en Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero, ¿qué te parece? Es una obviedad. Una obviedad. Le faltaba traer vacunas, ¿no es cierto? Bueno. Los de Federal Express y los de DHL no aterrizan, pero esto sí, aparentemente. Bueno, y finalmente un repaso a los dichos del presidente Fernández en el diario Página 12 de ayer, una entrevista que ha dado mucho que hablar y va a dar mucho que hablar toda la semana. Ayer el presidente manifestó primero que los controles de precios no han funcionado, y el diálogo tampoco. Bueno, por lo tanto, a él le parece apropiado directamente estatizar o intervenir la compañía Vicentín para que exista una empresa referente, como YPF, digamos, en el plano de los alimentos, ¿no es cierto? Y ordenar de este modo el mercado de granos. El presidente dijo unas cuantas cosas más. Dijo: mi mayor preocupación, esta frase es genial, es ser una voz en el hemisferio sur que sea escuchada en todo el mundo, y que diga: paren esto, porque el mundo no lo aguanta. Un sentimental, Marcelo. ¿A quién se refiere un sentimental con paren esto? El presidente debiera decirle paren esto a Putin, ¿no es cierto? Correcto. Debe decirle paren esto porque hay un conflicto que está vigente y 2 potenciales, ¿no es cierto? Y los potenciales, aunque no ocurran, alteran la situación
de la política mundial y generan nerviosismo y derivaciones económicas y demás. El conflicto en curso es, obviamente, que todo el mundo conoce, Rusia invadiendo Ucrania. El segundo es que se está gestando entre China, Taiwán y los países que están ubicados al sur de China, Australia, Japón, Nueva Zelanda, la India, etcétera, etcétera. Y el tercero es Irán. Subrayo, Irán, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Irán está avanzando aparentemente en su construcción de una bomba nuclear, ¿no es cierto? Las advertencias que ha hecho el embajador argentino Rafael Grossi sobre el asunto, que es el titular del organismo que regula la energía atómica en el mundo, han sido más que elocuentes. Los iraníes desenchufaron las cámaras de seguridad de las plantas, ¿no es cierto? Tema de fin de semana de todos los diarios internacionales, una extensa nota de New York Times. De todo el mundo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en todo caso, el presidente podría hablar con sus amigos, ¿no es cierto? Claro. Con Putin, con los iraníes, con los venezolanos y con los chinos, para decirle, bueno, paren esto. Basta. Bueno, el presidente agregó que la dirigencia empresaria argentina está desacoplada de los problemas de la gente. Presentó esta idea tan imaginativa respecto de que Fernández, de que él ve una economía que está muy para arriba y que los empresarios se apropian de esa renta. Avaló la creación de la Corte Federal de 25 miembros, dijo, me parece bárbaro que cada provincia mande un representante. Criticó a los medios de comunicación que son afines a la oposición. Bueno, obviamente que los hay, como también los hay afines al gobierno, ¿no es cierto? ¿Cuántos más? Me imagino yo. Insistió con que hay que detener los bloqueos a América Latina, particularmente a Cuba y a Venezuela. Entonces a mí me parece, como conclusión final, siendo que ya es muy tarde, que acá estamos en presencia de una clásica reacción radicalizada, producto de circunstancias de carácter político, ¿no? Uno tiende a imaginar, póngale en el caso del señor Kirchner eventualmente o algún otro caso, que la radicalización o los impulsos autocráticos son el resultado de una ideología, ¿no es cierto? Y yo tiendo a pensar, de manera un poco más práctica, que estos impulsos, sobre todo los que está mostrando el presidente Fernández, muy radicalizados, son el resultado de una situación política determinada. En el caso de Fernández, de un notable nivel de aislamiento dentro de su propia coalición, de una ponderación pública probablemente históricamente baja y de unos resultados en todos los planos impresentables. La reacción básica que tiene un dirigente de hoy en día en el mundo, de Alberto Fernández, es radicalizarse, como una respuesta política a los problemas que debe enfrentar. Por lo general, estas reacciones radicalizadas agravan los problemas que los presidentes deben enfrentar, ¿no es cierto? Pero bueno, es un modo clásico de patear la pelota para adelante y después vemos, ¿no es cierto? Cuando las cosas estén peor como consecuencia de la radicalización, la respuesta probablemente sea radicalizarse un poco más. Presentó